Hola, ay, perdón, esta tecnología de verdad que a veces ayuda y otras veces no tanto. Es una locura, uno cree que ya lo va a tener todo perfectamente controlado y siempre algo falla, pero bueno, gracias por su paciencia. No puedo ver todavía quiénes están acompañándonos, pero bueno, espero que en un momentito pues ya pueda verlos. Pero bueno, mientras aprovecho para saludarles y por si hay alguien nuevo, bueno, pues yo soy Rosalinda López Espíndola, soy psicóloga, soy orientadora familiar y coach de vida. Y bueno, estoy haciendo para el Centro de Atención Psicológica de María Reina una serie de pláticas para, pues tratando de brindarles algunas herramientas para vivir esta cuarentena un poco mejor, un poco más ligera, ¿no? Y bueno, también decirles de una vez que tenemos varios servicios ahí en el Centro de Atención Psicológica para pues acompañarlos en estos momentos complicados que pudieran necesitar quizá pues un servicio de escucha o quizá una atención en crisis, una intervención en crisis, un acompañamiento emocional, terapia, ¿no? Un acompañamiento tanatológico o quizá orientación familiar porque también se está poniendo un poco complicada la situación. Bueno, pues todos esos servicios estamos dando en el Centro de Atención Psicológica y pueden encontrar nuestros datos, ya sea en el anuncio que está de esta charla o ya sea en los anuncios que constantemente están saliendo en la página de Facebook, aquí donde estamos transmitiendo. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto que estén por aquí, ¿no? Creo que pues es hora de empezar, ya no me voy a dedicar mucho a saludarlos personalmente porque pues ya se nos fue un poquito de tiempo en todo esto, pero veo que hay varias caras conocidas, ¿no? No puedo ver muy bien ya los vi los chats, es que se habían ido, pero pues bueno, qué bueno que estamos aquí. Entonces, pues el título de nuestra charla de hoy es Educación Emocional para niños y no tan niños. Déjenme cerrar esta ventana. Ya, es que se abrió por ahí una ventana emergente. Les digo que la tecnología no ayuda a veces. Bueno, ahora, no sé qué pasa, ¿verdad? Pues vamos a platicar un poquito de la situación actual. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros niños? Bueno, como les decía, esta plática es para niños y no tan niños, ¿no? Y es porque realmente esto de las emociones que hemos estado hablando, ¿no? Pues nos sirven a todos, a chicos y grandes. Pero es importante que para nosotros poder educar a nuestros hijos, sean niños o sean adolescentes, ¿no? Aunque ahorita nos vamos a enfocar más a niños, pues tenemos también que conocernos nosotros, que también educar nuestras propias emociones, porque si no, pues vamos a tener un problema a la hora de tratar de educar a nuestros hijos en sus emociones. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Estamos viendo que hay problemas de falta de sueño, ¿no? O problemas para conciliar el sueño, quizá niños que ya dormían la noche completa, que no tenían ya pesadillas ni problemas con esto, pues de pronto los vuelven a presentar, ¿no? También están queriendo que los duerma uno o que vaya en la noche, que los acompañe, ¿no? Se despiertan constantemente en la noche. Hay fallas, por ejemplo, también en el control de esfínteres cuando ya no se presentaban estas fallas, ¿no? Son como pequeñas regresiones o niños que ya hablaban perfectamente bien y de pronto vuelven a hablar como bebés, como chiquitos, ¿no? O niños tal vez un poco más grandecitos, desde los 4 o 5 años en adelante, que están siendo demasiado complacientes con los papás, como tratando de aligerar la carga, que se dan cuenta que están llevando los papás, ¿no? Y entonces los notan demasiado preocupados, demasiado agobiados, y entonces quieren ellos como aminorar esta carga, ¿no? También podemos ver que hay muchos berrinches, ¿no? En los niños se han incrementado los berrinches porque pues nos están diciendo con todas estas cosas que les estoy mencionando que no la están pasando bien, que verdaderamente ellos también se están sintiendo como muy agobiados, ¿no? Entonces, bueno, pues también está, por ejemplo, habiendo algunas exigencias hacia nosotros como padres, bueno, yo ya tengo hijos adolescentes, pero los que tengan hijos chicos,
quizás se están viendo mucho más demandados, quizás están necesitando que estén más tiempo con sus hijos. Cuando antes, por ejemplo, las mamás que quizá trabajaban un rato en oficina, pero un rato también trabajaban en casa, y los hijos habían ya entendido este concepto y podían estar tranquilos haciendo sus actividades o jugando, y la mamá trabajando, resulta que ahora quieren que la mamá esté con ellos todo el tiempo, ¿no? Casi que pareciera que no pueden hacer nada sin tener ahí a la mamá o al papá, ¿no? O algún cuidador, o quizá los hermanos grandes, están como mucho más demandantes. O también, por ejemplo, pueden estar peleando más de lo normal, ¿no? Mucho más de lo que solían, ¿no? Pelear, porque entre hermanos pues siempre hay algunas riñas. O están tratando de llamar la atención, quizá negativamente, ¿no? O positivamente, siendo demasiado melosos, demasiado acaramelados, o sea, queriendo estar como todo el tiempo con nosotros, y que ya también a nosotros se nos hace que algo no anda bien, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, el propósito de nuestra plática va a ser el día de hoy conocer, ¿no? las emociones un poco más de lo que ya hemos venido manejando, para que podamos tener un autoconocimiento, o sea, ir profundizando en nuestro autoconocimiento, también en nuestro autoconcepto y en el autoconcepto de los niños, ¿no? Entonces, pues es seguir en la misma línea, ¿no? Y ahora, brevemente, ¿no? Veremos entonces como algunos pasos que podemos ir nosotros siguiendo para poder pues enseñar a nuestros hijos a manejar sus emociones, y de paso pues nosotros también ir aprendiendo a manejar nuestras emociones, más allá de lo que la semana pasada nos hablaba Rox. Ajá. Entonces, bueno, también vamos a empezar entonces ya con el tema en sí. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar, ¿no? Es conocer las emociones. Porque si nosotros no conocemos qué emociones hay, pues entonces no vamos a pasar de las emociones básicas, que eran las que nos hablaba Roxana la semana pasada, ¿no? De las cuales se derivaban muchas otras. Entonces, pues de ahí es súper importante que nosotros conozcamos, nosotros como papás, ¿no? Conozcamos las emociones, para después poderle enseñar a nuestros hijos, sean niños o sean adolescentes, ¿no? Pues el manejo de las emociones. Y la verdad es que yo aquí les diría una cosa: no nada más es enseñarle a los hijos las emociones, también creo que pues es muy válido de pronto entre pareja, ¿no? En la pareja enseñarnos a manejar estas emociones, porque de pronto uno pudiera estar más emproblemado que el otro, pudiera estar fuera de sus casillas, etcétera, y entonces esto también va haciendo que se salga pues de un buen rumbo, ¿no? La relación, y se rompa la armonía, la dinámica familiar sea un poco más álgida, ¿no? Entonces, pues creo que vale la pena que también aprendamos esto para llevarlo en la práctica a nosotros mismos y a los que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, decíamos, lo primero es conocer las emociones. Sabemos que hay un abanico, ¿no? Como muy extenso de emociones. No es lo mismo, por ejemplo, el estar enojado que estar asustado, que estar preocupado, que estar nervioso o estresado, frustrado o molesto. Y sin embargo, cualquiera de estas se pueden más o menos representar igual. Ajá, o sea, nosotros las podemos actuar más o menos de la misma manera y no haber como mucha diferencia. Entonces, nos podemos confundir en qué es lo que estamos sintiendo. Ajá, entonces es muy, muy importante que nosotros vayamos sabiendo qué nos dice cada emoción, en dónde más o menos la vamos sintiendo, porque como lo hablábamos la semana pasada con Roxana, ¿no? Pues puede ser que se sientan en una parte del cuerpo, son un poco ambiguas o abarcativas, ¿no? Digamos, pero sí se sienten más, dependiendo de la persona, en una zona que en otra, ¿no? Por ejemplo, hay quien el enojo lo puede sentir mucho más en el estómago, que es por lo general lo que sucede, y pues la angustia o el miedo, el estrés, lo puede sentir más en el pecho, o la tristeza, ¿no? Quizá en la garganta. Entonces, dependiendo de cada quien, el chiste es como también ir observándonos nosotros cuando vamos sintiendo las emociones y detectamos, no, bueno, ahorita realmente lo que estoy es enojada, o sea, no
no hay más, ¿no? O sea, esta persona o esta situación o esto que pasó, pues me hizo enojar, ¿no? Y entonces hacer un alto, como lo veíamos la semana pasada, y ver qué está pasando. Bueno, pues puede ser que pues estoy sintiendo enojo, pero entonces veo dónde lo siento, ¿no? En qué parte de mi cuerpo para irme conociendo. Y así también, pues es lo mismo ir conociendo a la otra persona. No vamos a quizá al esposo a preguntarle o a la esposa, ¿no? Oye, ¿dónde está sintiendo ese enojo, verdad? Porque pues, si está enojado, nos va a mandar por allá muy lejos, ¿no? Pero creo que sí vale la pena que pues nosotros lo reconozcamos en nosotros y que pues en algún momento pues le digamos que pues él también puede, o ella, ¿no? Puede ir como reconociendo estas emociones. Entonces, bueno, pues eso es muy importante. Ahora, también a los niños, que nosotros observemos a nuestros hijos para ver, ok, está enojado porque esta situación que sucedió, pues sí era para que estuviera enojado, cómo se está comportando, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo está reaccionando? Etcétera. Entonces voy aprendiendo a conocer a mi hijo, cómo reacciona cuando está enojado, cómo reacciona cuando está asustado, cómo reacciona cuando está preocupado, nervioso, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, nos va a servir entonces para el siguiente punto, que sería el punto número 2, reconocer en mí las emociones, ¿no? Y ayudarle a mi hijo a reconocer también sus propias emociones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy experimentando? Entonces, si nosotros ya observamos que, por ejemplo, cuando, no sé, estoy muy estresado, ¿no? Porque quizá algo no me está saliendo bien en el trabajo y llega mi hijo y está mamá, 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 ¿no? Y entonces yo reacciono por el estrés, ¿no? De manera agresiva, ¿no? Y le digo, déjame en paz, o ¿qué quieres? O ya te dije que no me molestas, que estoy trabajando, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, ya sé que voy a estar reaccionando de manera irritable, pero que la causa no es algo que me haya enojado en sí, sino que hay atrás un momento de mucho estrés, de mucha presión, ¿no? Y entonces, eso es lo que es importante que nosotros vayamos como reconociendo en nosotros. ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? Y para eso, bueno, si necesitan echarle otra vista, ¿no? Al video de la semana pasada que con Roxana, bueno, pues háganlo para que pues podamos reconocer nuestras emociones y además, pues de una vez aprovecho para decirles que la próxima semana, pues también vamos a seguir con esto de cómo hacer un alto, ¿no? Seguir meditando para ir nosotros tomando un buen nivel en nuestras emociones e irnos como conociendo. Entonces, es importante que no olvidemos hacer este alto, ¿no? Para que vayamos reconociendo nosotros qué está pasando, qué estoy experimentando. Y lo mismo en nuestros hijos, ¿no? ¿Qué les está pasando? ¿Qué están experimentando? O sea, pudo estar más bien nervioso, pudo estar más bien triste, puede estar alegre, ¿no? Y que ya se convirtió esa alegría en una euforia, así desbocada, ¿no? Entonces de pronto irrumpe y hace cosas que no debiera, ¿no? Entonces, bueno, también enseñarle esta parte de la mesura, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, vamos a verlo más adelante. ¿Qué pasa entonces si nosotros no dejamos que nuestros hijos experimenten las emociones? Entonces, ¿cómo las van a conocer? No hay manera de conocer algo si no se experimenta, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el pollo sabe a pollo porque hemos probado el pollo, ¿no? Nosotros sabemos que que los árboles, por ejemplo, son verdes porque hemos visto que los árboles son verdes. Si nosotros le preguntamos, por ejemplo, a una persona que es invidente, que nos describa un árbol, pues quizá no nos va a decir que es verde, nos va a decir verde porque sabe, porque le han dicho que es verde, pero si trata de reproducir el verde, pues va a ser una idea muy distinta a la que quizá nosotros tengamos, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que veamos esta parte. Para nosotros poder conocer las emociones, las tenemos que experimentar. Entonces, dejemos que nuestros hijos experimenten las emociones. No nos espantemos como papás, no queramos envolver a nuestros hijos en una burbuja rosa sin permitirles que ellos también sientan pues dolor, tristeza, miedo, frustración,
O sea, todas estas cosas, porque bueno, quizá las emociones que son más favorables, bueno, pues no tenemos problema, ¿no? De que las experimenten, pero ¿qué tal con las negativas? Algo con lo que los padres no podemos, ¿no? Es con la tristeza de los hijos. De verdad, la tristeza de los hijos nos rompe el corazón. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, sin darnos cuenta, los sobreprotegemos. Y entonces, en vez de dejarlos que experimenten esa situación de tristeza y que nosotros les enseñemos cómo manejarla, cómo afrontarla, ¿no? Brindándoles herramientas para eso, entonces mejor los tratamos de quitar de esa situación y ponerlas en algo un poco más favorable para ellos, menos doloroso, ¿no? Y menos doloroso para nosotros. Y eso la verdad es que no ayuda, porque entre más sobreprotegemos, más débiles emocionalmente los hacemos. Los estamos verdaderamente imposibilitando, ¿no? Pues para la vida, realmente para la vida, porque si nosotros desde pequeños no les enseñamos estas herramientas y afrontar las emociones, pues cuando sean grandes van a ser pues menos adaptativos, ¿no? Tenía un maestro que decía que de pronto a quienes se les dificultan estas cosas son como autistas funcionales, ¿no? Porque pues van un poco como con torpeza en la vida, ¿no? Tratando de relacionarse cuando pues no se les enseñó desde pequeños. Y eso pues va a ser un problema porque también les estamos impidiendo con eso el tener un autoconcepto, o sea, no van a alcanzar a formarlo. Y eso es indispensable para tener un autoconocimiento, ¿no? Porque, ¿qué pasa con el autoconcepto? Si nosotros vamos viendo cómo reaccionamos ante el miedo, ¿no? Bueno, pues entonces sabremos si es una manera adecuada y adaptativa de hacerlo o no. Y entonces, si no lo es, podremos aprender a hacerlo mejor. Lo mismo con nuestros hijos. Si nosotros estamos viendo que la manera en que nuestros hijos reaccionan ante ciertas emociones no es adaptativa, bueno, pues entonces, ¿no? Tendremos que enseñarles mejores maneras, porque no queremos que sean unos desadaptados en la sociedad, ¿no? Tampoco que hagan todo lo que la sociedad nos pide, porque, bueno, ¿no? Ese es otro tema. Pero el chiste es que sí puedan ellos desenvolverse, ¿no? Y gracias al autoconcepto, entonces, es que vendrá más adelante, mucho más adelante, el autoconocimiento. Quizá para algunos ya es un poco tarde porque sus hijos, como los míos, por ejemplo, ya son adolescentes, ¿no? Ya más bien jóvenes, pero nunca es tarde. La verdad es que yo soy una fiel creyente de que jamás es tarde para cambiar, ¿no? De hecho, yo creo que yo he cambiado mucho más que en mis primeros, no sé, 20 años de vida. En los últimos 5 o 10 años he cambiado muchísimo más que en el resto de mi vida, yo creo, ¿no? O sea, entonces realmente sí se puede, el chiste es pues aprender a hacerlo, ¿no? Y tener como todas estas herramientas. Entonces, no importa, incluso un adulto mayor puede educar sus emociones. Ahora, ¿cuál es una manera, no? Bueno, antes de pasar a este punto, me gustaría que si van teniendo alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Algún comentario, lo vayan escribiendo porque, pues si puedo, lo voy contestando más o menos dentro de la plática. Si veo que no, porque nos podríamos salir del tema, entonces lo dejamos al final y voy a tratar de al final irme otra vez desde el principio para ver todas las dudas y comentarios. Porque pues se me olvidó mencionarlo al principio, pero la verdad es que su participación nos enriquece muchísimo. O sea, si ustedes preguntan cosas, pues dan oportunidad para que otros que tal vez no se les ocurra, ¿no? puedan también pues beneficiarse con la respuesta de esto que trataremos de dar, ¿no? Lo mejor posible. Y porque de pronto también al hacer esta plática yo decía, ay, es tan rico el tema, es tan amplio que me está costando trabajo acotarlo como tanto, ¿no? Porque también no es mucho el tiempo. Entonces, pues a veces creo que hasta más me gustaría hacer como un foro y estoy pensando si cuando terminemos este pequeño ciclo, ¿no? Empezamos como de foros para dar un tema y que sea de preguntas más de preguntas y respuestas que de una plática en sí, ¿no? Mía de 40 minutos, ¿no? Dejando 15 de preguntas y respuestas. Bueno, entonces, muchas gracias. Ojalá sí nos puedan como ayudar con sus comentarios. Y ahora, ¿qué
¿Qué es importante entonces también? Que nosotros permitamos a los hijos, ¿no? A los chicos, sobre todo a los pequeños, a los niños, ¿no? Jugar de manera libre. O sea, no los atiborremos de clases, de cosas, ¿no? Sino que también los dejemos jugar de manera libre. No todo el tiempo en videojuegos, porque también eso tiene beneficios, pero también tiene sus contras, ¿no? Hoy en día están aprendiendo a socializar a través de los videojuegos y bueno, si estamos encerrados, no nos queda de otra, pero que la normalidad, aunque sea una nueva normalidad, ¿no? Y tengamos que estar un poco encerrados, no sea lo que esté sobre todo el juego del niño, ¿no? Porque si no, aunque también se desarrolla la creatividad y aunque también se ponen ahí muchas cosas, me parece que cuando se juega también de una manera distinta, también se descargan ahí como muchas cosas importantes. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Ajá. Me parece que por ahí había una pregunta. Sí, nos dice Marta, por ejemplo, si yo tengo miedo, ¿se lo puedo contagiar a mis hijos? ¿No? Y otra que nos pregunta Eli, ¿hay alguna diferencia entre sobreproteger y consolar? A ver, Marta, un poquito más adelante voy a hablar de esto, entonces si no te contesto cuando hablemos del punto, por favor, vuélveme a escribir, ¿sí? Eli, diferencia entre sobreproteger y consolar. No es lo mismo, o sea, definitivamente no es lo mismo. Podemos consolar a nuestros hijos cuando están tristes, cuando están abatidos, cuando tuvieron un problema, cuando se encuentran tal vez frustrados, pero es muy distinto a nosotros tratar de resolverles el asunto, ¿no? Si nosotros les decimos, por ejemplo, tuvieron un problema en la escuela, ¿no? Se pelearon con algún compañerito porque quizá no lo dejó jugar fútbol o siendo niña o niño, ¿no? Porque también tengo una sobrina que a veces le pasa, le encanta jugar fútbol y los chicos, ¿no? Varones, no la dejan a veces a las niñas, no las dejan jugar y entonces la verdad es que pues, les molesta y se sienten frustradas, ¿no? Y entonces, si nosotros tratamos de decirles, bueno, no te preocupes, ¿no? No vale la pena jugar con ellos, mejor juega con estos otros o mejor trata de jugar a esto, ¿no? Entonces estamos sacándolos, ¿no? De la situación en vez de hacer que tengan las herramientas que necesitan para poder enfrentar esa situación. Entonces, ahorita también no quiero ahondar mucho porque un poquito más adelante lo vamos a tomar, igual y podemos retomar ese mismo ejemplo, ¿no? Pero sí es importante que nosotros cuidemos mucho nuestras emociones porque sin palabras también se las transmitimos. Y aquí, contestando un poquito a la pregunta de Marta, ¿no? Si nosotros vamos a enseñarles a nuestros hijos a cómo manejar las emociones, y por ejemplo el miedo, ¿no? Les vamos a enseñar cómo manejar el miedo, cómo afrontar el miedo, y ven ellos en nuestra mirada el miedo, pues entonces van a pensar que no somos confiables. O sea, no es que lo piensen conscientemente, ¿no? Pero la sensación que vamos a dejar en ellos es justamente de que no van a poder confiar en nosotros, que no somos lo suficientemente fuertes o lo suficientemente empoderados para poder protegerlos, que es lo que ellos necesitan. Entonces, por eso es tan importante que nosotros aprendamos a dominar y a controlar, manejar nuestras propias emociones. Ajá. Claro que también hay que hablarles siempre con la verdad a los niños, o sea, a su nivel, cuidando no responder más allá de lo que ellos están preguntando o necesitando, pero sí es importante hablarles con la verdad. Si tenemos que hablarles de la muerte, les hablamos de la muerte, aunque tengan 2, 3 años, ¿no? Incluso 1, pero a su nivel. Y bueno, me voy a meter ahorita en un tema que no me quiero desviar mucho, pero no hay que decirles cosas que no entiendan. O sea, por ejemplo, es muy común que con el tema de la muerte en los niños se les diga, no, es que ya se fueron al cielo, o ya se fue al cielo, tu abuelita, por ejemplo, ya se fue al cielo, ¿no? O ya está con papá Dios, y bueno, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es, yo no quiero a papá Dios, porque qué tal que en una de esas me lleva con él, ¿no? Si lo quiero tanto como lo quería mi abuelita, no, mejor no, ¿no? O en el cielo, ¿cómo? ¿Dónde está en el cielo, no? Y entonces
pueden empezar a tener como también confusión ellos mismos. Entonces, el chiste es como hablarles con la verdad, pero a su nivel, ¿no? Nos dice Maru, tengo ansiedad y muchos deseos de llorar, angustia. Ok, Maru, pues sí, la verdad es que es parte de lo que nos está sucediendo, ¿no? Ahorita estamos en una situación que está despertando muchas emociones que ya venían quizá gestándose desde antes por alguna u otra situación, porque en algunas charlas anteriores lo estábamos mencionando como lo que ya traemos, la manera en que nosotros sabemos cómo enfrentar la vida, ¿no? Enfrentar pues las situaciones comúnmente, ¿no? Lo que solemos hacer, pues ahorita se está exacerbando. O también está de pronto destapando cosas que nosotros no habíamos descubierto que había en nosotros, ¿no? Maneras distintas de reaccionar. O también de pronto traemos ya muchos fantasmas, ¿no? Que producto de la interacción, ¿no? Que estamos teniendo con los medios de comunicación, con un ambiente de pánico, etcétera, ¿no? Y entonces, pues se puede exacerbar todo esto. Entonces, es un poco normal, pero creo que si necesitas ayuda, porque ya sea en exceso, que crees que ya no estás pudiendo manejarlo solo con todos los tips que venimos dando, o sola, perdón, entonces pues es importante que pidas ayuda. Y por eso les decía yo que en el centro pues estamos dando toda esta atención. Ajá. Pero también pues búscate un ratito para poder desahogar estas cosas, ¿no? Puedes escribirlas, puedes platicarlas con alguien más, hay servicio de escucha para que pues nada más te desahogues un poco, porque a veces no se puede platicar en casa, ¿no? Para no preocupar a los demás, etcétera. O cuando se es mamá soltera, por ejemplo, también pues se lleva la responsabilidad de los hijos y no hay con quién rebotar este tipo de cosas y emociones, ¿no? Entonces, bueno, cuidemos también lo que el comportamiento de los hijos, ¿no? Nos provoca, y bueno, de los hijos y de los demás que viven en casa, ¿no? Puede ser la tía o el abuelo o la abuela o la mamá, cuando ya somos adultos, ¿no? El esposo, la esposa, etcétera. O sea, cuidemos lo que el comportamiento del otro, ¿no? Provoca en nosotros, o lo que esas preguntas que nos hacen o los señalamientos que nos hacen, pues provoca. Pero sobre todo también cuidemos mucho lo que el juego del niño nos está provocando al observarlo. Ajá. Porque una manera de observar, de conocer a nuestros hijos es observarlos, observar cómo juega, ¿no? Cómo se desenvuelve, cómo reacciona ante las cosas. Porque yo me acuerdo que en alguna ocasión estaba yo escuchando, ¿no? A una chiquita que estaba jugando a la escuelita y estaba pues realmente en un papel de maestra mal plan, ¿no? Que hasta pues sí le tuve que decir a la mamá que ahí había un problema que se estaba gestando, que era importante que hablara con la maestra, porque pues la forma en que la niña estaba haciendo el papel de maestra, ¿no? Estaba siendo demasiado agresivo, demasiado violento para sus peluches, ¿no? Entonces, pues es importante que nosotros observemos este tipo de situaciones. Puede haber, pues también niños que estén ahí sacando toda la agresividad que traen, el enojo que traen por la situación que está sucediendo, ¿no? Entonces, no nos espantemos tampoco. Es una manera normal para los niños de sacarla. Entonces, está bien, pero que cuidemos que despierte en nosotros, porque de pronto nos podamos sentir nosotros demasiado preocupados, o como lo decía yo en la plática de adolescentes, pero también aplica a los niños, ¿no? Cuando están en clases, ¿no? Y vemos que nuestro hijo, que nosotros pensábamos que era la estrellita del salón, ¿no? Que era el mejor en su clase, resulta que no lo es, ¿no? Entonces, pues nos empezamos a frustrar, ¿no? Nos empezamos a molestar o a preocupar muchísimo, etcétera. Y entonces, pues eso también empieza a ser como un problema para nosotros, porque eso mismo va a generar un círculo vicioso, porque vamos a nosotros a reaccionar negativamente con nuestros hijos, en vez de primero conocer qué es lo que nos está pasando. Ajá, por eso decía, primero conozcamos, reconozcamos, y entonces, ok, o sea, me estoy sintiendo
pues preocupado porque estoy viendo que mi hijo no está entendiendo. Yo pensé que entendía todo, ¿no? O mi hijo no, o mi hija no están haciendo las tareas, ¿no? Cuando yo pensé que pues no tenía ningún problema en la escuela, ¿no? También puede ser causa de la situación, ¿no? Ya lo hemos platicado, pero cuidemos como mucho eso, ¿no? ¿Qué despierta en nosotros? Muchas veces despierta en nosotros nuestros miedos y nos hacen evidentes nuestras debilidades y defectos, ¿no? Y entonces eso hace que a veces pues nos pongamos mal, ¿no? Y pensamos que ya no somos buenos papás o que no podemos hacer el papel adecuadamente, ¿no? Y dudemos. Pero yo les diría, seamos pacientes con nosotros mismos, seamos tolerantes. Ahorita estamos viviendo en una época difícil, fuera de lo normal, nos está desestabilizando de alguna manera a todos, a unos más, a otros menos, ¿no? Pero creo que vale la pena, aún fuera de la pandemia, cuando regresemos a la supuesta normalidad, ¿no? Tenemos que ser tolerantes con nosotros mismos, hacer nuestro mejor esfuerzo, pero no ser tan exigentes con nosotros, porque eso va a crear un círculo vicioso. Ajá. Y además nos va a poner más intolerantes e irritables con los otros. Ahora, bueno, si nosotros también nos ponemos irritables, ¿no? Poco tolerantes, etcétera, pues ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿No? También eso, o sea, le estamos enseñando que se contesta con gritos o que se contesta con mal modo o que pues las cosas las queremos con la inmediatez de que nos han enseñado últimamente los medios de comunicación, las redes sociales, la sociedad en que vivimos. Y entonces, pues si no sabemos esperar, pues ¿cómo vamos a esperar que ellos sepan esperar? ¿Sí? O sea, a ver, te estoy pidiendo de favor que hagas esto, ¿no? Y lo queremos que lo hagan en el momento. Y está en su mejor partida, ¿no? O está en la llamada con las amigas, en el mejor chisme, ¿no? Y nosotros queremos que en ese momento haga las cosas. Pues, ¿qué le estamos enseñando? ¿No? Que ni nosotros somos tolerantes a la frustración porque lo queremos todo inmediato y que entonces ellos pues tampoco tienen por qué serlo, ¿no? Entonces, ahí cuidemos ese tipo de cosas. No tenemos que ser perfectos, pero sí tenemos que saber que muchas veces, pues lo que nosotros somos, se los estamos transmitiendo, ¿no? De alguna u otra manera, que por fortuna no van a ser como nosotros siempre, pero hay cosas que sí, o sea que sí, pues sí, ni modo, sí se van a parecer, y a veces menos de lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Y otras de las que quisiéramos que se parecieran, la verdad es que no se les va a antojar parecerse, ¿no? Y eso ya lo hablamos con lo de adolescencia. Entonces, bueno, no sintamos culpa, ¿no? Es muy importante que nosotros no sintamos culpa cuando no somos los papás perfectos, cuando, por ejemplo, con los comentarios que nos hacían el favor de escribir, ¿no? Quizá nos estamos sintiendo nosotros muy agobiados y entonces nos agobia saber que pues no estamos pudiendo con esto y entonces, ¿cómo vamos a manejarlo con nuestros hijos? ¿No? Entonces, no sintamos esta sensación de que no podemos o de culpa o de demasiada responsabilidad bajo nuestros hombros, ¿no? O sobre nuestros hombros, sino tengámonos un poco de consideración también, o sea, vamos avanzando poco a poco, ¿no? Pidamos disculpas cuando no actuamos bien. Si nosotros supimos que en un momento le contestamos mal al hijo, a la hija, al esposo, al hermano, qué sé yo, ¿no? Bueno, reconozcámoslo y pidamos disculpas. Vamos a resarcir un poco el daño, ¿no? Es importante repararlo para poder estar tranquilos con esto, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia también del perdón y el aprendizaje y demás. Pero bueno, entonces, otro punto también, ¿no? Es que si nosotros logramos lo más posible procesar nuestras emociones correctamente, ¿no? Sobre todo en este tiempo el temor, la angustia, ¿no? La ansiedad, entonces será más fácil que nosotros demos contención a nuestros hijos o a los demás que están en casa, porque pues de pronto la verdad es que el paquete se lo lleva a veces la persona más fuerte de la casa, ¿no? Y no necesariamente siempre son los papás, a veces puede ser un hijo, ¿no? O una hija, adolescentes o pubertos, ¿no? Quienes están llevando todo este peso y están tratando de resolver lo que papá y mamá no pueden, ¿no? Y me parece que eso no es justo, que nosotros también tenemos que pensar
si no estamos dejando demasiado en manos del otro, ¿no? Aquí lo importante es que cada quien tome su responsabilidad. O sea, a los hijos lo que a los hijos les corresponde, a los padres lo que a los padres les corresponde, a los abuelos si viven en casa lo que les corresponde como abuelos, ¿no? Cada quien tiene que tener sus propias responsabilidades porque también si hay alguien que es irresponsable y hay otro que es muy responsable, bueno, pues este sobreresponsable va a hacer que se realimente la irresponsabilidad del otro. ¿Sí me explico? ¿No? Entonces, pues mejor a cada quien sus cosas, platicarlo, pero para eso es importante que nosotros hagamos conciencia de nosotros, ¿no? Y con humildad y valentía, como se los he dicho en otras pláticas, ¿no? Pues reconozcamos que sí me correspondía y no lo hice, ¿no? No voy a sentir culpa, ya me equivoqué, el hubiera no existe, pero ¿qué puedo hacer? Pedir disculpas y reparar, ¿no? Reparar el daño, si se puede y si no se puede, bueno, pues evitarlo para la siguiente vez, ¿no? Y lo mismo enseñarle a los hijos, ¿no? Esta parte. Ahora, con esto de la contención, ¿a qué me refiero? Pues que realmente hay muchas maneras de dar contención. A mí el concepto de la contención que da Bion me parece maravilloso, ¿no? Él tiene una teoría que desde contenido continente, ¿no? Y es que el niño va a expulsar todas las emociones que ya no puede tolerar y entonces las va a enviar hacia la afuera, porque ya adentro le están pesando demasiado y entonces las va a expulsar. A veces las va a expulsar de manera moderada y otras veces las va a expulsar de manera inadecuada, ¿no? En forma de un berrinche, en forma de agresión, demasiado pleito, demasiada rebeldía, etc. ¿Y cuál es el papel de eso es lo que llama Bion, digamos, el contenido? ¿Y cuál es el papel de la madre o del padre, ¿no? O del adulto que esté a cargo de los chicos o de los niños? Recibir estas emociones que no pudieron ya procesarse de alguna manera adecuada, ¿no? Y entonces ser este continente donde ellos puedan depositar esto para nosotros, ¿no? Poder metabolizarlo, traducirlo, ¿no? Como procesarlo, ¿no? Y entonces devolvérselo al niño o incluso al adolescente o incluso al esposo o a la esposa, ¿no? A la mamá, al hermano, o sea, a quien sea, de manera ya digerida. Eso cuando nosotros tenemos las herramientas, a cualquiera. Si no, nos conformamos con que sea a los niños, ¿no? O sea, no, eso sí es indispensable. O sea, eso no lo podemos evitar, ¿no? O sea, podemos evitar hacer esto con la pareja o con los otros adultos que vivan en casa, etc. Pero con los hijos chicos, con los niños, no podemos evitarlo. Eso no hay manera. O sea, es obligado que nosotros seamos este continente, este recipiente donde el niño deposite. Cada vez que hablo de esta teoría, la verdad es que me viene a la mente una imagen que una vez vi que me encantó, ¿no? De un águila que estaba dándole de comer a sus polluelos, ¿no? Y entonces como era carne, ¿no? Y estaban muy, muy pequeños para poder masticar esto, ¿no? Entonces llevaba un pedazo de carne grande al nido, ¿no? Arrancaba un pedacito chico, lo masticaba y entonces ya masticado, ¿no? Ya suavizado, se lo daba a sus polluelos, ¿no? Y se los iba como repartiendo. Es esto, justamente, o sea, nosotros darles esta parte ya como digerida. Un poquito más adelante vamos a volver a hablar de esto, pero ¿qué da contención? Los límites dan contención, las palabras dan contención y un poco lo que nos preguntaba Eli, ¿no? Por ejemplo, consolar al hijo puede ser una manera de dar contención, pero sin pasar una línea, ¿no? Como hablábamos, para no caer en la sobreprotección. Y más adelante vamos a seguir profundizando en eso. Entonces, bueno, dar las herramientas para afrontar las emociones es dar contención. La contención que todo niño necesita. Y la verdad es que también muchos adolescentes todavía lo necesitan porque estamos pasando además por una situación como muy complicada. Incluso los adultos también lo necesitamos y valdría la pena con una amiga, con la pareja, etcétera, ¿no? También como pedir esta ayuda y es como
cuando nosotros vamos abrumadas, ¿no? Como mujeres, por ejemplo, con las amigas, y entonces platicamos y decimos, ¿no? Y habrá quien nada más nos escuche y habrá quien nos diga, no, pues haz esto, ¿no? O que nos diga, no, pues es qué grosería, tú dile que, ¿no? Y quizá no lo vamos a hacer, pero que nos dé la oportunidad de desahogar lo que traemos, ¿no? Y que se alíen un poco con nosotros en pues dile que no, que es un grosero, que lo que sea, ¿no? Entonces nos hace sentir bien, aunque después sabemos que eso no va a suceder, ¿no? Con los niños, bueno, no es la manera de hacerlo, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo hacerlo, pero es este espacio, ¿no? De contención el que se necesita. El punto número 3 es validar las emociones del otro. Ajá. ¿Qué estamos diciéndole cuando nosotros verdaderamente estamos validando sus emociones? Cuando estamos escuchándolo sin prejuicios, estamos escuchándolo sin juicios de valor, sin tener antes de que termine de explicarnos lo que siente, la respuesta. Porque ¿cuántas veces no de pronto nos sucede que el hijo o la hija nos está contando algo y nosotros ya casi tenemos aquí la respuesta para cuando termine de explicarnos, ¿no? Y eso es pésimo porque no estamos escuchándolos verdaderamente, estamos queriendo que ellos nos escuchen, ¿no? Entonces, una vez escuché en un retiro que, bueno, vamos a tener también de invitado a esta persona, ¿no? Que decían, para poder escuchar al otro hay que vaciarse. Hay que vaciarse, porque si nosotros escuchamos desde nuestros prejuicios, desde nuestros juicios de valor, desde nuestras ideas, desde nuestra perspectiva, etc., no lo vamos a escuchar verdaderamente. Vamos a escuchar nuestra voz o a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces necesitamos escuchar al otro. Entonces es como la taza de té, ¿no? Vaciemos ese té, el primer té que queda o el sobrante para llenarla con té nuevo. Ajá. Para verdaderamente escucharlo. ¿Qué le estamos diciendo con esto? Eres importante para mí, te veo y lo que sientes, piensas y necesitas es importante. Por lo tanto, tú eres importante. Y esto, bueno, es un bonus a la autoestima, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer por ellos. Validarlos, escucharlos, que vean que son importantes. Y, bueno, más adelante se los diré, pero una manera de verlos también, ¿no? Y de validarlos es ponernos a la altura de los niños. O sea, no desde arriba, ¿no? Así en el... o escucharlo, pero desde nosotros una postura como muy superior, ¿no? Sino bajarnos, sentarnos, hincarnos, sentarlos a ellos en un sillón y sentarnos juntos, qué sé yo, ¿no? Verdaderamente que haya este contacto visual para que se sienta verdaderamente escuchado, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero si están platicando con alguien, de repente ese alguien lo notan como papaloteando por aquí y por allá, pues sienten que no nos están escuchando, ¿no? O bueno, por lo menos a mí eso me pasa. Entonces, pues creo que a los niños lo mismo, ¿no? Es importante que hagamos esta parte. Sí es importante todo esto para poder entender verdaderamente a los niños. Ahora, nos decía Ofelia, enseñarles el punto número 4. ¿Cuál es? Enseñarles a dar la respuesta más adaptativa posible, ¿ok? Entonces ya les enseñamos a conocer las emociones, a reconocerlas en ellos mismos, a validarlas. Ajá. También nosotros mismos, un poco lo que nos decían, ¿no? Me siento triste, me siento angustiada, tengo ganas de llorar. Bueno, está bien, qué bueno que lo reconozcas, ¿no? Esto es importante, valídalo también, o sea, no lo deseches, ¿no? A ver, si nos da tiempo, tocaré este punto, ¿no? Entonces, después de esto, el cuarto punto es enseñarles a dar la respuesta más adaptativa posible. Es decir, si nosotros enseñamos a los hijos a cuidar la reacción que tienen debido a sus emociones y el pensamiento que viene debido a las emociones, entonces estaremos enseñándoles no solamente a ser inteligentes emocionalmente,
sino también a ser ágiles, hábiles emocionalmente, ¿no? Los estaremos enseñando a ir a favor de sus intereses para poder estar viviendo en plenitud y más libres. Ajá. Si no, entonces van a ser presas o van a ser esclavos de sus propias emociones. Entonces, ¿cuál sería la respuesta más adaptativa posible, ¿no? En el ejemplo que estábamos viendo de los chicos del fútbol, ¿no? Que quizá no los dejen jugar en el equipo, ¿no? Sean chicos o chicas, ¿no? Y que hay la bandita futbolera que no quiere que los otros que no son los campeones del equipo de fútbol de la escuela jueguen con ellos en el recreo, ¿no? Entonces, en vez de decirles, ay, no te preocupes, ¿no? No es para tanto, tú juega con otros o búscate otra cosa que hacer, ¿no? Eso es no validar, ¿no? Entonces ya vimos que eso no debemos hacer. Tampoco debemos de decirles, bueno, pues peléate, ¿no? Exígeles, ¿no? O sea, porque entonces, pues si aquellos son más o si ellos tienen más compañeros a favor, ¿no? Etcétera, pues tampoco va a resultar bueno para sus intereses, ¿no? Entonces, debemos enseñar, ¿no? Qué es lo que puede pasar. Entonces, supongamos que el hijo, la hija se peleó con el capitán del equipo porque no los dejó jugar en el recreo, ¿no? Y entonces, pues llega a la casa con un reporte, con un regaño, ¿no? Y pues llega triste y enojado y frustrado, ¿no? Y entonces no nos los dice, nada más viene como reaccionando, ¿no? Entonces nosotros que ya conocemos a nuestros hijos, porque ya los hemos estado observando, ¿no? ¿Qué hacemos? Les preguntamos, ¿no? ¿Qué sucede? Y muchas veces cuando son más grandecitos, ¿no? Pueden ser que nos salgan con un nada, ¿no? Bueno, entonces, si no les está haciendo fácil, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar maneras de llegarles, ¿no? Por ejemplo, podríamos preguntarles, no preguntarles, nosotros platicarles, ¿no? Algo de nosotros que nos pasó, como para abrir plática, ¿sí? O sea, no que parezca un interrogatorio, porque muchas veces, pues eso sucede y es uno de los errores más grandes, que pareciera, ¿no? De pronto, que están en un interrogatorio policial, ¿no? O sea, salen de la escuela, los recogemos y entonces es así de, hola, ¿cómo te fue? ¿No? ¿Y qué hiciste? ¿Y con quién jugaste? ¿Y qué pasó? ¿Y quién ganó? ¿Y qué te dijo la maestra? ¿Y cómo no sé qué? ¿Y qué te dejaron tarea? Y claro que a nadie se le antoja platicar así, ¿no? Porque no es un diálogo, es un interrogatorio. Entonces tenemos que nosotros también aprender a conversar. Entonces, si no nos quieren contar, dejémoslo, no insistamos tanto y empecemos a contarles nosotros algo de nuestro día, ¿no? Ay, fíjate que a mí me pasó, no sé qué. Si nosotros ya sabemos que pueden venir enojados, ¿no? O tristes, busquemos una anécdota, ¿no? Aunque no sea del día, otra, ¿no? De algo que algún día nos pasó y que nos hizo sentir de esa manera, ¿no? Enojados o tristes. Y entonces, igual y eso les da pie para poder empezar a contar o hablar del asunto. Ahora, supongamos que ya nos empiezan a contar, ¿no? Y entonces, podemos decirles, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿y por qué te peleaste? ¿Qué es lo que te motivó a pelear? ¿No? Pues porque me dijo que tal cosa, ¿no? A veces el por qué no sirve mucho, ¿eh? Podríamos decirles, por ejemplo, ok, si son más pequeños y todavía no saben cómo reconocer sus emociones, podemos incluso nosotros ponerle la emoción que sería como lógico, ¿no? Y entonces, ok, veo que te enojaste muchísimo porque el capitán del equipo no te dejó jugar. Y entonces, eso hizo que le gritaras o le quitaras la pelota, ¿no? Y entonces, bueno, el niño va a empezar a conocer qué es lo que le está sucediendo, ¿no? Va a darse cuenta que le enojó, ¿no? Pero si vamos un poco más allá todavía, podemos después decirle, bueno, ok, ¿qué pasa, ¿no? Con esto de que no te deje jugar. ¿Sientes que los están haciendo menos porque no saben jugar, ¿no? Y eso te hace sentir triste. Y entonces, bueno, es diferente porque ya no nada más se quedó en el enojo, ¿no? Es un poco como les decía yo al principio, el abanico de emociones. Entonces ya puede ver que lo que hay ahí no es solamente enojo, sino también hay tristeza, porque lo están devaluando, ¿no? Y no se está sintiendo cómodo con eso. Entonces, no debemos decirle, ¿no? No te preocupes porque la verdad es que si eres bueno, ¿no? O sea,
porque entonces también estamos invalidando, ¿no?, toda la situación y no le estamos dando las herramientas para afrontarla. Bueno, ¿qué pudieras hacer para solucionar esto?, ¿no? Y entonces que del niño salgan algunas soluciones, ¿no? Entiendo que te sientas triste, ¿no? Si nosotros creemos que tal vez nosotros también nos podamos sentir tristes, podemos decirles, ¿no? Bueno, yo también me sentiría triste en tu lugar. ¿Qué crees que puedas hacer? ¿Cómo crees que lo puedas solucionar de una mejor manera? Porque así, de todas maneras, no te dejaron jugar y a la próxima tampoco te van a dejar jugar. ¿Sí me explico? A ver, bueno, si no fui clara, por favor, me dicen, ¿sí? Vamos a ver si hay otra pregunta por aquí. ¿Cómo llamar? Nos dice Ale, ¿cómo llamar la atención de un adolescente cuando le hablas? Bueno, Ale, a ver, vamos a ver si más adelante podemos contestar esta. Si no, igual me la vuelves a preguntar, ¿sale? Dulce, en esta parte de validar las emociones es importante que hable desde el yo con los niños para la contención y validación. Sí, eso es súper importante. Si nosotros vamos a expresar algo, ¿no? Enseñarles a dar la respuesta más adaptativa posible también tiene que ver justo con esto, con enseñarles a comunicarse adecuadamente, asertivamente. Y eso es hablar desde mí. Hay algo que se llama en la escucha activa, ¿no?, mensajes yo. Y es, yo le voy a decir al otro cómo me siento. No le voy a decir que él es o él me hizo o no, porque entonces estoy poniéndome en un papel de juzgar, de criticar, de señalar, o en un papel de víctima o de victimario. Entonces, no. El chiste es que digamos lo que nosotros sentimos con lo que hizo el otro. Entonces, esta actitud o esta acción, o sea, por ejemplo, no, el que no me dejes jugar me hace sentir triste, ¿no? O me hace sentir frustrado, o me hace sentir enojado, o sea, lo que le haga sentir al niño. Porque, pues, también tenemos derecho de jugar, ¿no? Y entonces, bueno, ya con eso, ¿no?, el otro tendría que validar, ¿no?, la emoción, porque la emoción no se puede juzgar. La emoción es algo que viene, que se siente, punto, no es ni buena ni mala, ¿no? Entonces, nadie puede juzgar, y eso también va para los grandes, ¿eh? O sea, si yo con mi esposo o con mi esposa o con X persona, ¿no?, hablo desde los mensajes yo, entonces le puedo decir cómo me estoy sintiendo con la actitud o con la acción que está teniendo, ¿no? Y no puede decirme que no es así, porque no pueden juzgar las emociones, o sea, esas llegan, ¿no? Entonces, nadie te puede decir, no puedes sentirte enojada, o sea, estaría fuera de lugar, fuera de contexto, no hay manera, ¿sí me explico? ¿No? Entonces, por eso es tan importante que formulemos así. Ahora, entonces, bueno, como padres, entonces, es también muy importante que veamos cuál es la verdadera intención que hay atrás de lo que nosotros estamos hablando con los hijos. Porque muy distinto es, por ejemplo, esto que les decía yo en el ejemplo, a que le digamos, no, bueno, pues dile, ¿no?, que tú también tienes derecho y entonces que si no lo vas a acusar con la maestra. ¿Cuál está siendo la intención ahí? ¿Educar a mi hijo en las emociones o en sobreprotegerlo para que no sienta dolor o para que no sienta tristeza o para que no sienta frustración o para que no haya este abuso? ¿Sí me explico? Y entonces no lo estoy dotando con herramientas. Simple y sencillamente estoy tratando de quitarlo de ahí, de sobreprotegerlo. Y eso, como vimos, no ayuda. Entonces, un poco para Eli, que nos preguntaba eso, creo que por ahí queda más o mejor contestada la pregunta. ¿Cómo saber si vamos manejando bien nuestras emociones? Bueno, aquí a mí me gusta mucho, la verdad, siempre lo digo. O sea, si nosotros sentimos que hay armonía en nuestra mente y nuestro corazón, es que entonces estamos manejando adecuadamente las emociones. Que lo que hicimos, que nuestra actuación o nuestra reflexión fue adecuada.
si no hay armonía, si por ahí algo está en disonancia, ¿no? Entre mente y corazón, entonces, ¿no? Es porque pues estamos neciando con alguna de las cosas, ¿no? O nuestro cerebro, nuestra mente está queriendo como dominar a las emociones o las emociones están dominando a nuestro cerebro. Y eso pues tampoco nos va a llevar a nada bueno. Porque aquí, por ejemplo, hay algo que nos habla Susan David, ¿no? En su libro de Agilidad Emocional, que ya incluso lo había recomendado por ahí Gaby la semana pasada, ¿no? Nos habla sobre el embotellar las emociones, que es esta parte de dejarlas de lado, ¿no? Como no hacerles caso, ¿no? Si nosotros le decimos a los hijos, ¿no? A ver, no les hagas caso, ¿no? Ponte a jugar con otros niños, ¿no? O llévate otro balón y juega en el otro patio o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que no hable de sus emociones. No le estamos permitiendo expresarse, no le estamos permitiendo sentirse tristes o frustrados o enojados, ¿no? Y entonces están embotellando las emociones. Y lo mismo nosotros, ¿no? Yo no sé si a ustedes les ha pasado. A mí, la verdad es que de pronto sí me ha llegado a pasar que si por algo, ¿no? Discuto con mi esposo y vamos a una reunión y ya no me da tiempo como de arreglar las cosas, ¿no? Pues bueno, guardemos las emociones, ¿no? Porque no nos vamos a llegar todos peleados y hacer una escena, no ni nada, tratemos de pasarla bien, pero no es ya lo embotello y lo echo al mar y que se vaya al olvido, ¿no? Sino después, en un momento, ¿no? Adecuado, saco mi botellita, ¿no? Saco la emoción y hablemos de ello, ¿no? Eso es importante, porque si nosotros las ignoramos, tarde o temprano las emociones, como lo decíamos la semana pasada, salen, ya sea que se somaticen, ¿no? O se actúen. Entonces, si a este niño, por ejemplo, nosotros lo quitamos y lo quitamos y lo quitamos, nada más va a estar guardando como el enojo, la frustración o la tristeza y va a llegar a un punto en el que va a reventar y capaz de que hasta la cara le revienta al otro niño, ¿no? Entonces, no es bueno embotellar las emociones, ¿no? Porque además puede ser que las embotellemos durante años, y las vengamos cargando años enteros, porque es la manera en que aprendimos. De pronto, a mí me pasa mucho, ¿no? Que me encuentro niños que dicen, ¿no? O adolescentes ya, ¿no? Que dicen, es que no, yo no puedo llorar delante de mi papá, por ejemplo, ¿no? A mí me enseñaron, ¿no? O adultos que dicen, a mí me enseñaron que no se llora, ¿no? Que llorar es malo, que llorar es de niñas, que llorar es de maricas, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, las emociones no son ni buenas ni malas, ¿no? Entonces, si embotellan siempre su tristeza, ¿no? Pues claro que va a llegar un momento en el que caigan en una depresión profunda porque nunca fueron capaces de expresar esas emociones, ¿no? Un enojo contenido o embotellado durante mucho tiempo también causa una depresión mayor, ¿no? Y eso, pues llévenselo, pues ahora sí que bien escrito, ¿no? Por ahí, porque es importante que hablemos. Si nosotros no hablamos los enojos y las tristezas y se quedan guardadas, de verdad pueden causar una depresión que después sea como muy difícil salir. Entonces, y si no, pues se somatizan y empezamos a enfermar de una cosa u otra, ¿no? Según vayamos o estemos acostumbrados a reaccionar, y entonces, pues mejor evitemos embotellar. Otra cosa que no es buena hacerla y que se suele cometer el error es, como habla Susan David, ¿no? Incubar las emociones. Y esto es que las hacemos como el centro de nuestra vida. Las tratamos como si verdaderamente fueran un hecho. Y muchas veces no son hechos, simple y sencillamente son interpretaciones que nosotros podemos hacer, ¿no? de la realidad. En esto me parece que hablamos un poco la semana pasada, ¿no? No quiero ahondar mucho porque si no, no nos va a dar tiempo de terminar, pero la verdad es que pues sí es importante que nosotros no hagamos tampoco de la emoción el centro de nuestra vida, porque si por ejemplo, esta niña que no la dejan jugar, ¿no? En el equipo de los chicos futboleros de la escuela, ¿no? Y entonces se queda con su tristeza, ¿no? Y entonces la hace como el centro de su vida, ¿no? Es que no me dejan jugar nunca y es que, ¿no? Seguramente porque soy muy mala, seguramente porque soy niña, ¿no? Y entonces hace toda una historia, ¿no? Toda una interpretación de esto y una mala interpretación además, ¿no?
puede hacer que no la dejen jugar porque no la quieran atropellar, por ejemplo. Y si nunca lo habló, ¿no? Entonces, pues ya se quedó sin la respuesta, ¿no? Y se quedó con la idea que ella misma nada más se fabricó. De ahí la importancia que nosotros hablemos, indaguemos y podamos experimentar las emociones y que les enseñemos a los hijos pues lo mismo, ¿no? Entonces, no hacerlas tampoco el centro de nuestra vida, porque entonces cuando también nos ensimismamos y estamos con que, no, todo yo, todo nos pasa, todo nosotros, todo lo malo, todo eso, ¿no? Y no vemos más allá, pues entonces se vuelve un problema mucho mayor de lo que tendría que ser, ¿no? Cuando le damos la justa medida, cuando reflexionamos alrededor de ella, cuando lo analizamos un poco como veíamos la semana pasada, como veíamos ahorita y como seguiremos viendo, ¿no? Podemos llegar a desmenuzar la emoción y a digerirla. Y que pase, ¿no? Realmente no hay errores en esta vida, hay aprendizajes, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Si nos equivocamos, es valiosísimo porque aprendemos. Si no nos equivocamos y todo nos sale bien, pues bien por nosotros, pero tampoco vamos a aprender tanto como podríamos aprender de los errores, ¿no? Entonces, pues vale mucho la pena también dejar que nuestros hijos se equivoquen para que puedan aprender, ¿no? Entonces, bueno, vemos que embotellar e incubar, pues traen siempre efectos negativos. Voy a ver si no hay algún otro comentario. No. Bueno, muy bien. Sigamos con el punto 5. Con el punto 5, bueno, viene lo de, es súper importante traducir en palabras lo que los niños no pueden expresar. Pero aquí, ojo, nosotros tenemos que saber expresarlo. O sea, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a expresar las cosas si nosotros mismos no sabemos expresarlas, ¿no? Entonces, pues ni modo, papás, es un ejercicio que tenemos que aprender a hacer, ¿no? No es fácil, la verdad es que no es tan fácil, porque a veces nos quedamos como muy expuestos, ¿no? Nos exponemos un poco en cosas que pues, no nos gustan de nosotros, etcétera, pero la verdad es que es la mejor manera de aprender a traducirle a los niños, el traducir primero nosotros, ¿no? Entonces, acuérdense, humildad y valentía, ¿no? Eso nos lo dijo una maestra, ¿no? Alguna vez en la vida y me parece que, pues sí, es muy, muy cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a traducir en palabras, ¿no? Un poco viendo qué está sintiendo con la realidad, qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, una vez hubo un problema, ¿no? en la escuela de mis hijos, ¿no? Fue un problema más o menos importante, donde estuvo involucrado, bueno, una persona que se cortó y demás, ¿no? Y entonces, bueno, yo le ayudé, ¿no? Ya no sé si de buena persona o tontamente, pero, ¿no? El caso es que me pidieron, de favor, que lo llevara al hospital y entonces de pronto hubo una redada, ¿no? Por ahí de otra persona y entonces nos quedamos en medio de un fuego cruzado. Por supuesto que yo no me apaniqué, lo que le sigue, ¿no? Entonces, bueno, ya ni pude llevar a esta persona al hospital, ¿no? Se la dejé después a los policías y ya me fui. Pero resulta que esta persona había estado involucrada, parece, en un pleito, no sé qué. Entonces me fueron a buscar a mí, a la escuela de mis hijos, porque además era lo más cerca que estaba. Entonces yo regresé a la escuela de mis hijos y muy, muy asustada, muy alterada. Y entonces, pues varios niños me vieron, ¿no? Creo que por fortuna mis hijos no me vieron, pero varios compañeros sí me vieron, ¿no? Y entonces, después de que me tranquilicé, regresé con los chicos, ¿no? Y les expliqué lo que había sucedido, ¿no? Porque se dieron cuenta de algunas cosas, porque hubo gritos, hubo cosas, ¿no? O sea, y entonces explicarles y traducirles, ¿no? Era, bueno, a ver si hubo un accidente, ¿no? Yo llevé a la persona al hospital y cosa que ahora reconozco que no estuvo bien, ¿no? Que debimos de haber llamado a una ambulancia, ¿no? Entonces, pues me dejé llevar porque pues el poli me pidió de favor y no se me hizo como tan grave, y etcétera, ¿no? O sea, y entonces eran chicos ya de quinto de primaria. Sin embargo, no entendían lo que pasaba y ni yo misma entendía lo que pasaba, ¿no? Entonces, al momento de estarles explicando, creo que pude ver mucho mejor cómo habían sucedido las cosas y pude explicárselos, ¿no? De una manera sencilla, donde bajara el nerviosismo, porque
fue mucho el nerviosismo de un sector, ¿no? De la escuela. Entonces, el mío mismo, ¿no? Entonces, hay estos 5 minutos, bueno, 3 minutos, no importa cuánto sea, ¿no? Pararnos, ¿no? Parar del que hablaba Roxana, ¿no? Pararnos, pensar qué sucedió, cómo me estoy sintiendo, qué es lo que me está pasando, ¿no? ¿Qué tengo? ¿No? Y entonces reconocí que lo que tenía era miedo, pero después también reconocí que lo que tenía era enojo, también conmigo, por haber sido tan tonta, de haberme dejado convencer por el poli, de haber llevado a esa persona al hospital, ¿no? Y haberme expuesto, ¿no? Y que después me fuera a buscar la policía, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es importante, que nosotros vayamos viendo qué nos está sucediendo, ¿no? Ahorita con esto, por ejemplo, en los comentarios que decían, ¿no? Me siento angustiada, tengo ganas de llorar, tengo miedo, ¿no? Qué bueno que ya se están dando cuenta qué es la emoción que están teniendo. Ahora es ver por qué la estoy teniendo o qué me lo está provocando. Sí, sabemos que es esta pandemia, el COVID, el encierro, ¿no? Pero exactamente qué. O sea, soy población vulnerable y quizá me estoy sintiendo verdaderamente atemorizada de que pues, me vaya yo a contagiar. ¿Cuáles son las probabilidades de que me voy a contagiar? ¿Me estoy poniendo en riesgo? ¿No estoy teniendo las precauciones? ¿No? Y entonces por eso estoy nerviosa o por eso estoy tan angustiada, o mi esposo está teniendo que salir a trabajar y pues está expuesto y entonces no lo puedo poner en aislamiento, ¿verdad? Y entonces estoy con este pendiente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando verdaderamente? O me estoy dando cuenta que estoy a punto de perder mi trabajo, ¿sí? O sea, alto, para, piensa, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? ¿Qué es lo que decíamos? Si nosotros vamos descubriendo estas emociones, vamos autoconociéndonos y entonces es la mejor manera de aprender a manejar estas emociones. Porque entonces en este ejemplo que les estoy poniendo, bueno, ok, soy población vulnerable, no me estoy cuidando lo suficiente, ¿no? ¿Qué sí puedo hacer? ¿No? Y entonces, bueno, si quizá mi esposo tiene que salir y no hay otro remedio, ¿no? Bueno, pues entonces que cuando llegue, ¿no? Se cambie, se lave todo, ¿no? Se meta a bañar, etcétera, y después ya tenga contacto con nosotros. Y la ropa se va directo a la lavadora, y si yo la voy a meter, bueno, pues la meto con todos los cuidados, tapabocas, qué sé yo, ¿no? O sea, y entonces eso seguramente va a bajar mi ansiedad. O me estoy haciendo responsable de más cosas de las que me corresponden y eso me está irritando y entonces estoy reaccionando agresivo, ¿sí? O sea, no sé, pueden haber como muchas cosas, pero es importante entonces parar y traducirlo en palabras. Ajá. Si nosotros podemos pasárselo al otro, o sea, si tenemos a alguien a quien contárselo, entonces lo estaremos poniendo en palabras. Y al momento en que nosotros lo ponemos en palabras, las cosas se acomodan mejor. De ahí la importancia, por ejemplo, de cuando no estamos sabiendo o pudiendo, ¿no? Porque es demasiado el peso que tenemos, entonces ir a una terapia, porque justo se empieza a poner todo en palabras y el terapeuta pues nos enseña cómo hacerla. Ajá. ¿Cómo vamos de tiempo? 1 hora 10 ya. Ay, Dios mío, ya estamos sobre el tiempo. Bueno, ya estoy a punto de terminar, ¿no? A través del juego dejemos a nuestros hijos jugar, porque a través del juego, ¿no? Dejamos que ellos procesen sus emociones, que ellos elaboren sus ansiedades, sus preocupaciones, y es una manera de que intentan también tener el control de las mismas emociones, ¿no? Y también pueden surgir de pronto fantasías que los cubren de los riesgos, del temor, etcétera, ¿no? Y nosotros como adultos lo mismo, ¿eh? O sea, quizá no es solo nosotros con el juego, porque habrá adultos que sí juegan videojuegos, o sí juegan juegos de mesa, o sí hacen algo de actividad, etcétera, donde puedan canalizar esto. Pero si no, también en los chistes, en los chismes, en las redes sociales, ¿no? Etcétera, también es una manera de desahogar lo que estamos sintiendo, ¿no? Cuando mandamos estos memes o cuando recibimos estos memes y nos reímos como locos, etcétera, es también una manera de ir como elaborando nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones, ¿no? Entonces, bueno, el secreto del éxito emocional está en saber elegir la emoción adecuada en el momento adecuado. Ajá. O sea, eso es como lo que nos tenemos que llevar de ahorita, ¿no? Que enseñemos a nuestros hijos y a nosotros mismos a saber elegir
la emoción adecuada en el momento adecuado, o la respuesta adecuada a la emoción, porque la emoción no se elige, pero sí la respuesta a la emoción. Ajá. Saber elegir la respuesta adecuada a la emoción en el momento adecuado. Eso es lo que nos va a hacer que tengamos una inteligencia emocional, una agilidad emocional y podamos llegar al autocontrol y al autoconocimiento. Y bueno, esto, ¿no? Este autocontrol y este autoconocimiento, tarde o temprano, nos van a llevar a un desarrollo espiritual que a su vez nos va a llevar también a la trascendencia. Y esta es parte fundamental del objetivo del ser humano, ¿no? El trascender. Que bueno, ya en otro momento hablaremos quizá más de este desarrollo espiritual, de la trascendencia, etcétera, pero bueno. Pues muchas gracias, creo que ahora sí era muchísimo material, la verdad es que intenté hacerlo lo más breve posible, pero sí es mucho. No sé si tengan alguna pregunta, por ahí se quedó pendiente la pregunta de Ale. Si ven que no veo alguna pregunta y me la pueden volver a escribir, por favor, para que no se me quede como creo que la vez pasada, alguna por ahí. Ya no la encuentro, la pregunta de... no, la pregunta de Ale, de los adolescentes, no la encuentro. Ale, si me la puedes volver a escribir, por favor, porque no la encuentro, ¿sí? Creo que era cómo llamar la atención, ¿no? Del adolescente. ¿En dónde se puede ver la conferencia de jóvenes? Nos dice Victoria. Pues ahí mismo, en la página de Facebook de la Parroquia María Reina, en donde están videos, ahí pues es cosa de buscarla, y ahí está la de adolescentes. No, muchas gracias, Leti. Leti, por cierto, no creas que se me olvida lo de los libros, lo que pasa es que como no podemos salir a buscarlos, yo los que tengo son súper técnicos, entonces por eso es que no te he recomendado ningún libro de adolescencia, porque están muy, muy técnicos, entonces creo que pues, ni vale la pena recomendártelos. Pues la verdad es que tendría que echarme un clavado como en Gandhi o en alguna librería de estas para poder encontrar uno que sea adecuado, que te pudiera recomendar, pero ahorita me está costando trabajo buscar alguno en línea. Gracias por sus comentarios. Ok, Ale, ¿cómo llamar la atención de un adolescente cuando le hablas? Ok, bueno, es importantísimo, tanto para adolescentes como para no adolescentes, hablar en momentos de no problema. Lo habíamos, creo que mencionado en alguna otra charla, ¿no? Tenemos que buscar el momento adecuado, sobre todo con los adolescentes, ¿no? Un momento de no problema es aquel en donde nosotros estamos en el mejor estado emocional para poder comunicarnos con ellos, no estamos ni enojados, ni con prisas, ni cansados, ¿no? O sea, en el mejor estado, y que ellos también estén en el mejor estado, para que verdaderamente haya una buena comunicación. Creo que sería interesante hacer una plática de comunicación, ¿no? De comunicación asertiva. Si les interesa, pues mándenos por ahí mensajitos, pues aquí o en el chat de la parroquia, pero creo que pues es más fácil aquí en las charlas que yo doy porque así las ubico más fácilmente en los comentarios, ¿no? Pero si les gustaría. Pero entonces el momento de no problema, Ale, es como buscar, hablar con ellos, decirles, ¿no? Que quizá, o sea, no predisponerlos. Ajá, no es que cuando nos acerquemos a ellos sea siempre como para sermonearlos o siempre como para regañarlos, etcétera, porque entonces ya van a decir, ay, no, mi mamá quiere hablar conmigo, no, paso, ¿no? Zafo. Entonces, no, es pues hablar con ellos también, ¿no? De otras cosas, ¿no? No nada más para llamarles la atención, etcétera, y entonces así podrá ser más fácil que se abran. Otra manera es también, si tenemos algo importante que hablar con ellos, ¿no? Pues decirles, a ver, hay un tema que tenemos aquí importante para hablar contigo y bueno, pues queremos que nos digas cuándo quisieras o cuándo pudieras hablarlo, ¿no? Esperando que coopere. Si nos dicen, no, pues no, yo no lo quiero hablar, bueno, pues lo siento mucho, es importante, ¿no? Para nosotros, entonces ahora sí que estamos apelando a tu madurez, ¿no? A tu sentido común,
Entonces, por favor, si quisiéramos como una respuesta, o sea, también entregarles a ellos la responsabilidad, ¿no? No nada más nosotros, o sea, no nada más nosotros tenemos que hacer algo, ellos también tienen que hacer algo, ¿no? Entonces, pues entregarles su paquete, ¿no? Bueno, tenemos que hablarlo, o sea, es un tema importante y bueno, si se pusiera en un papel difícil, ¿no? En un modo difícil, ¿no? Entonces dejamos que pasen tantito unos días para que se le baje ese estado de ánimo que está teniendo, ¿no? Y después volver como a sacar el tema. Siempre es mejor intentarlo por las buenas, ¿no? Antes de recurrir a la fuerza, digo, no a la fuerza física, ¿no? Sino a la fuerza, por ejemplo, un castigo, ¿no? Por ejemplo, una consecuencia, cosas así, ¿no? Siempre mejor apelar a su sentido común, a su madurez, a esta parte que pues ya es grande, que es autónomo, bueno, pues entonces se quiere comportar ya como más grande, pues esto es parte de ser adulto, de ser mayor o de, ¿no? O sea, la responsabilidad también y el poder comunicarse para vivir en armonía, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ya no hay más comentarios ni más dudas, ¿no? Ahora sí nos excedimos un poco de tiempo, les pido una disculpa, ¿no? Era muy, muy amplio el tema. Muchísimas gracias por acompañarme, por quedarse pues hasta el final y nos vemos entonces el próximo miércoles, ¿no? Recuerden que seguimos con el mismo hilo conductor, ¿sale? Bueno, gracias. Bye.